Regresa al mundo de la selva. Misiones Amazónicas. Valorando y difundiendo las culturas vivas de nuestro país y la actividad que los misioneros desarrollan en ella. Misiones Amazónicas. Superemos las distancias e identifiquémonos con los pueblos amazónicos. Escuchemos Misiones Amazónicas. ¿Y cómo estamos, amigos, amigas? ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo? ¿Están en la familia? ¿Están en casita? ¿Están fuera de casa? ¿Todavía no salen del trabajo o se levantan para trabajar? Porque recordemos que hay horarios diversos también para desarrollar nuestras labores. Bueno, donde se encuentren, amigos y amigas, aquí estamos, como siempre, un gusto llegar hasta ustedes a través de este programa, Misiones Amazónicas, una producción del Centro Cultural José Pío Asa. Y bueno, por supuesto que se hace realidad también para llegar en red gracias a las emisoras dominicas. Así que saludamos a todos nuestros oyentes en todo el Perú y en el mundo. Y vamos a empezar por Radio San Martín en Arequipa, departamento de Arequipa. Y por supuesto los oyentes con esta frase característica de la radio, integrando vida y evangelio. Seguimos nuestro paso y nuestro recorrido por Radio Madre de Dios, departamento de Madre de Dios, que es la radio de tu vida. Un gran abrazo a los oyentes por ahí. Radio Quillabamba, quien también nos transmite a través de Radio Quillabamba en Quillabamba, departamento del Cusco. Ellos se identifican de esta manera: voz de los que no tienen voz. Así es, ellos presentes también, por supuesto, Radio Cepagua en Cepagua, departamento de Ucayali. Un gran abrazo para nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan en esta radio que tiene la señal que integra. Y aquí en la cabina central, transmitiendo y saliendo desde la ciudad de Lima a través de Radio Santa Rosa, quien siempre les da las buenas nuevas en tu vida. Soy Juana Edith Martínez y así empezamos Misiones Amazónicas. Les presentamos el Centro Cultural José Pío Asa, entidad de los misioneros dominicos que promueve el conocimiento y rescate de las culturas amazónicas, así como la actividad misionera en el suroriente peruano. Entre nuestras actividades y servicios, destacamos el Museo Etnográfico de la Amazonía, servicio de biblioteca abierto a investigadores, estudiantes y público interesado, orientación sobre la realidad amazónica, publicaciones de análisis sociocultural, así como cursos y seminarios especializados en el análisis de temáticas amazónicas referidas a varias disciplinas. Te invitamos a visitar nuestro centro cultural y su museo en el Jirón Callao 562, Cercado de Lima. También puedes llamarnos al 331-0771 o visitar nuestra página web www.selvasperú.org. Listo, vamos a empezar ya. Y para ello quiero empezar haciéndoles una pregunta chiquitita. ¿Cómo está ese corazón amazónico? Eso, quiero saber cómo está. Nosotros siempre hablamos pues de nuestra Amazonía, de nuestra selva, de nuestras comunidades indígenas. Así que espero que esté latiendo y vibrando por nuestro Perú, por nuestra gente. Somos un gran país, sí, ¿verdad? Lo sabemos, ¿no? Una gran familia de muchas sangres, hermanos y hermanas, que compartimos experiencias, saberes, aprendizajes, desde nuestra Amazonía, desde nuestra zona andina también, y desde nuestra bella costa, por supuesto, ¿no? Costa, sierra y selva, todos unidos, como dice una canción por ahí, un vals, y orgullosos hasta la punta del pelo, así es, orgullosos por tanta diversidad, ¿no? Por tanta riqueza que tenemos en nuestro Perú. Pero esa importancia, que si bien destacamos al reconocerlo como un valor cultural, en la práctica, amigos, amigas, hacia lo que es el trato, como por ejemplo el respeto y los derechos de nuestros hermanos indígenas, muchas veces eso no se da. La verdad es que son comunidades que sufren discriminación,
son ignorados, no se les provee de servicios básicos y encima no se les reconoce, ¿no? Sus territorios muchas veces, ni siquiera la titulación, tomándose más bien sus territorios con sus recursos naturales que son consumidos, aprovechados, pero no se les devuelve nada a cambio, ¿no? Ni siquiera se aplica lo que por ley debería ser, o se aplica a veces mal, el derecho a consulta previa, ¿no? Que por ahí muchas veces se dice que ya está plasmado en la ley, pero en la realidad nuestros hermanos siempre vienen a protestar o vienen a reclamar porque muchos de ellos no han sido consultados. Bueno, entonces es una triste situación que viven las comunidades indígenas, no solo de nuestro Perú, atención a esto, no solo en nuestro país, sino viven así también las comunidades indígenas del mundo, ¿no? Hermanos y hermanas que viven resguardando ellos durante generaciones, año tras año, nuestras selvas amazónicas, que son el pulmón vital para el mundo y el centro de la vida misma, con la flora, con la fauna, con los recursos que el hombre necesita, se tome, ¿no? Sin devolverles nada a cambio. Así que hay que ser conscientes de esto, de esta realidad, por la cual también nosotros como ciudadanos tenemos que conocer y ayudarlos a ellos a que estos derechos que se reclaman sean considerados por las autoridades, en principio por las autoridades de gobierno. Si bien el desarrollo es importante para avanzar en nuestra sociedad hacia el futuro, ¿no? En ese futuro también deben estar presentes todas nuestras comunidades, nuestros pueblos amazónicos, que deben ser visibilizados y no excluidos. Y hoy en día con las nuevas autoridades debe ser una prioridad dentro de sus planes de gobierno. Ya que hablaba que hay que reflexionar, vamos a compartir, sí, una reflexión y desde una experiencia de un país hermano. Vamos a conocer lo que está pasando también en Venezuela, ¿no? Un país hermano con comunidades y pueblos originarios, donde también pasan por este tipo de problemas, ¿no? Como nos comenta, por ejemplo, David Hernández Palmar. David Hernández Palmar es un comunicador indígena y es líder comunitario del pueblo Wayuu. Él nos va a hablar en esta entrevista, una entrevista que ha sido realizada gracias a Servindi, que se comparte aquí en Misiones Amazónicas. Nos resalta la importancia desde la comunicación para poner este tema en agenda y que sea tema cotidiano sobre la problemática de nuestra Amazonía. Así que aquí vamos a escucharlo. David Hernández Palmar, comunicador indígena y líder comunitario del pueblo Wayuu, nos comenta que los principales problemas para los pueblos indígenas de Venezuela son el poco acceso a mecanismos de apropiación de derechos ya obtenidos y la carencia de propuestas concretas frente al extractivismo. Mira, yo creo que tiene que ver en principio con el poco acceso a los mecanismos que hay de derechos, ¿no? O sea, es decir, tenemos una gran cantidad de leyes, pero creo que tiene que ver también con una corresponsabilidad o empoderamiento de la parte de nosotros como pueblos indígenas para entender qué son esas leyes, para qué se usan, cuál es el beneficio concreto. O sea, un poco el tema de la materialización pues de esa constitución y de esas leyes que nos dimos, porque fue algo que se construyó pues de las bases con las comunidades, pueblos y autoridades tradicionales. Y la otra también, de pronto, contradicción que pudiéramos decir con respecto a el estatus de los derechos de los pueblos indígenas, tendría que ver también que no se ha todavía como tomado en agenda o en cuenta cuáles son las propuestas concretas que tenemos de cara al extractivismo, ¿no? Porque el extractivismo, en efecto, sobre todo en Latinoamérica, es una de las expresiones más salvajes que tiene el capitalismo como tal, porque en otros países donde se practica el extractivismo tienen unos estándares europeos o no sé cuánto, entonces son más indolentes en Latinoamérica. El líder Wayuu también indica que la explotación de carbón y la extracción de minerales como formas de extractivismo han generado discusión y diálogo de alto nivel desde las organizaciones indígenas y ambientales. Asimismo, detalla qué tipo de relación se mantiene con los funcionarios de gobierno desde el movimiento indígena. Afortunadamente nosotros, a partir de una lucha
que se tiene desde hace mucho tiempo, más de 30 años, y sobre todo en la sierra de Perijá, la explotación de carbón, la cuestión de los minerales. En efecto, Venezuela no decide ser petrolera porque le gustó ser petrolera, sino que su condición económica vista desde la estructura de la República. Entonces, es una ridiculez pretender que se explote el carbón en comparación a los ingresos que en algún momento se tuvo por concepto del petróleo. Entonces se va a activar también la explotación de minerales que son contaminantes. Entonces son esas discusiones que se han dado en diálogos de alto nivel, desde las organizaciones indígenas, también desde las organizaciones ecológicas, porque hay un quinto objetivo histórico que habla de la ética planetaria y la preservación de la especie humana y de todos los seres vivos. Yo creo que más allá del gobierno son la gente que hacen gobierno, ¿no? Hay personas que están dentro del nivel de la arrogancia y otros de la ignorancia, y pocos son los sensibles, y los sensibles normalmente cuando colocan en la mesa, pues, el tema de la postura de los pueblos indígenas con respecto al extractivismo simplemente se le neutraliza. Eso con respecto sobre todo que estamos enfrentando uno de los peores momentos como país con respecto al precio del petróleo. Entonces buscan diversificar el ingreso económico a través de un arco minero que comprende oro, diamante, coltán y otros minerales que son pues de alto costo en el mercado. Entonces creo que eso también reconfigura cómo se va a comportar el movimiento indígena de cara a esa realidad, porque el movimiento indígena de Venezuela, sobre todo con los Yanomami, los Pemón, los Yucpa, inclusive los Guayú, siempre han tenido una agenda abierta, no es escondida, por lo tanto se le hace difícil a ciertos personeros del gobierno reducir al movimiento indígena, es porque no tienen de dónde agarrar. ¿Por qué? Porque si se hace una asamblea, se le aparta la silla y se le coloca el vocativo a los personeros del gobierno. Está en manos de ellos si van o no. Entonces ellos nos pueden decir que nosotros no les invitamos, nos pueden decir de que nosotros les invitamos al diálogo. Es por eso de que podemos decir hoy por hoy que tenemos un control de la narrativa con respecto a que somos los interlocutores, portavoces de las demandas que nosotros tenemos como movimiento. Según David Hernández, uno de los logros alcanzados fue la creación del Sistema Nacional Público de Comunicación. También indica que la mayor parte de la producción indígena se concentra en las realizaciones radiofónicas y reflexiona sobre el rol de la comunicación como estrategia de vida de los pueblos indígenas. Mira, yo creo que uno de los logros que se pudo hacer dentro de la Constitución que nos dimos en el año 99, se dispuso a hacer un sistema nacional público de comunicación, de radio, hay todas unas propuestas así como por ejemplo también ciertas televisoras que dan cabida a contenido programático que tengan que ver con los pueblos indígenas. Siento que tomando en cuenta que somos apenas el 2.7% con respecto al resto de la población venezolana, la cantidad de programación, de producción, se concentra más en la propuesta radial, cosa que yo me siento muy orgulloso por tantas experiencias radiales que hay en Venezuela, la Red Nacional de Venezuela con la red indígena, también la de ALER, también la de Rofi Alegría, unas tantas, ¿no? Creo que hay que también visibilizar más y darle la categoría o sentir orgullo, por ejemplo, de estas propuestas, de estos trabajos, estos productos radiales, darle la categoría de obra sonora, porque tiene un aporte creativo, tiene un aporte narrativo. Hay documental, hay drama, hay radionovelas, ¿no? Y eso plantea también ciertos programas que dan información con respecto a denuncias también, ¿no? Porque creo que esa corresponsabilidad también que a nosotros nos toca como pueblos indígenas que componemos, el de también reflexionar hasta qué punto nosotros cedimos o confiamos en una estructura del Estado para que pudiera entender de modo tácito sin que le dijéramos que debía desembolsar dinero para seguir produciendo propuestas narrativas indígenas. Y eso creo que es la reflexión que se está haciendo de un modo más general, no es que no se haya hecho, obviamente hay procesos que se hace reflexión con respecto a la comunicación, no como una herramienta, sino más bien como una estrategia
más que tienen dentro de la agenda por la pervivencia. O sea, la comunicación no es una herramienta, es una estrategia de vida. Y a partir de ahí son las demás lecturas que se desprenden de eso. Tengo unos privilegios grandes con respecto a la formación cinematográfica, también se ha hecho producciones cinematográficas, hecho por indígenas y hecho con indígenas, pero que hay que también demostrar y salir del estereotipo que no solamente somos como el camión de pollitos que todo es queja, también hay otras capacidades narrativas que tenemos con respecto a que somos personas que también contribuimos a la alegría. Tenemos niños y niñas que también cuentan historias y también se ríen. Entonces, esas sonrisas también nos ayudan a asumir la comunicación como la posibilidad de sanarnos dentro de esa expresión. Hubo un espacio que se llamó Noticiero Indígena. Luego por temas sensibles con respecto a la explotación de carbón, hubo problemas con las personas quienes llevaban el noticiero, los intereses del canal, en fin. Pero esa experiencia por un momento se hicieron más de, no sé, estoy hablando más de 50 documentales que se hizo a través de una propuesta televisiva para contenido indígena, hecho por indígenas, no se siguió. Porque yo creo que también había poca gente que pudo haber asumido eso como indígenas que entendían la comunicación. O sea, era también entender de que qué implicaba el reto de alimentar una televisión indígena. Y porque yo creo que más allá de pronto plantearnos un canal indígena tiene que ver también, tenemos la audiencia, claro que sí, pero qué capacidad nosotros tenemos de alimentar esa parrilla, de también de tener el contenido con el que vamos a agarrar y estar a la altura, al reto de toda esa necesidad, o sea, estamos ávidos de más contenido que se parezcan a nosotros, obviamente. Finalmente, Hernández comenta qué tipo de relación mantiene con otros medios audiovisuales abiertos a la producción indígena. Claro, tuvimos inclusive muchas cartas de compañeros, por ejemplo, de África, de México, todo aquello. Entonces, ese acompañamiento, esa solidaridad que se sintió en el momento con respecto al espacio noticiero indígena, que se sintió porque además sentían como propio que cada espacio ganado, así no sea en el país propio tuyo, ese espacio también nos da esperanza y nos da fuerza a nosotros para poder apoyar, ¿no?, a las personas. Ahora, hay espacios donde sí, por ejemplo, en televisión digital abierta hay un canal que se llama Conciencia TV, que está abierto a la propuesta de recibir material hecho por indígenas, pero creo que tiene que ver también con una realidad de producción propuesta por parte de los pueblos indígenas, y es ahí donde tenemos el reto de seguir fortaleciéndonos, ¿no? Estamos haciendo también un directorio a propósito de la necesidad de contarnos y saber quiénes somos, dónde estamos, qué contamos, cuáles son las capacidades, cuál es la disposición. Hay una narrativa más respetuosa cuando se relaciona o se refiere a pueblos indígenas. Bueno, bastante interesante, ¿no? Escuchar también desde la mirada de Venezuela cómo están viviendo estos pueblos indígenas, comunidades donde los hermanos y las hermanas se las ingenian, ¿no? Y qué bien que se valgan desde la comunicación, plantearse esta forma de visibilizar todos sus conocimientos, todo lo que pueden darnos también como lecciones de vida. Qué maravilloso que desde la comunicación, desde el medio radial, por supuesto, que también del cual ellos han mencionado, han podido llegar a la población, han podido llegar aparte de las personas que viven en las ciudades, ¿no?, para alzar su voz y para que también tomen nota, pues, de que no solamente en las ciudades viven las personas, sino que están internadas muchas veces a días, a semanas de camino, bueno, tanto de Venezuela y acá en nuestro caso también del Perú, ¿no? Así que el señor al que acabamos de escuchar es David Hernández. Él es un líder comunitario del pueblo Wayuu, ¿no? Es comunicador indígena de Venezuela. Y además también él es director ejecutivo de una muestra internacional de cine indígena de Venezuela, que es producida por la Fundación Audiovisual Guayacua, que quiere decir Nuestro Reflejo. Y sobre la comunicación, como ha dicho también, ¿no?, sí han tenido algunos logros, ¿no? Han tenido la creación, por ejemplo, del Sistema Nacional Público de Comunicación, con producción indígena radiofónica propia, que los ayuda a reconocerse entre ellos y para que los reconozca también el mundo entero, ¿no? Así que agradecemos a Servindi
Agradecemos a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela y por supuesto aplaudimos el trabajo que vienen realizando estas comunidades hermanas que se esfuerzan porque muchas veces pues no hay financiamiento, no hay presupuesto y ellos mismos buscan tiempo para organizarse, para armar sus producciones, ¿no? Y por ahí van viendo también algún espacio para poder llegar a toda la población, porque de lo que se trataría debería ser de eso, ¿no? De tener todas las posibilidades, los mismos derechos para salir en los espacios públicos, ¿no? A través de la radio, de la televisión, de algún medio escrito, para contar las cosas que suceden en cada comunidad, en su propia lengua, ¿por qué no? Y para que los propios pobladores sean los voceros directos, los protagonistas directos que cuenten lo que les viene sucediendo, lo que les viene pasando. Y no solamente las problemáticas, como se escuchó hablar por ahí, sino que ellos quieren contar también las lindas experiencias de vida que tienen, ¿no? Quieren alegrarnos de repente con algún mito, con algún cuento, con alguna leyenda. Así que desde aquí también nosotros esperamos lo mismo para la realidad en nuestro Perú, para de nuestros pueblos, de nuestra Amazonía. Seguimos en Misiones Amazónicas, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación fundada en su origen o identidad indígena. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 2. Toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Dame tu mano. Qué lindo, ¿no? Tener esa posibilidad de saber que siempre podemos tener a alguien a nuestro lado para que nos pueda dar ese abrazo, esa compañía. Dame tu mano, toma mi mano, ¿no? Jesús. Bueno, así queríamos empezar este segundo bloque. Vamos a entrar a un tema muy, muy importante que tiene que ver con el nombre además del programa. ¿Cómo se llama nuestro programa? A ver. Misiones Amazónicas, así es, tiene que ver con este tema de las misiones, la labor del misionero y en particular del misionero dominico, ¿no? Una labor de amor, labor de convicción, de solidaridad para con el otro. Una labor que desde la experiencia del Centro Cultural José Pío Asa hemos visto reflejada, ¿no? En el trabajo de los padres de la congregación de los dominicos que llegan hasta los departamentos como son de Madre de Dios, de Ucayali y también parte del Cusco. Ellos lo hacen así para acompañar y compartir con los pobladores que son parte de diversas etnias de nuestra Amazonía que tienen tanto, pero tanto que contarnos y que muchas veces nadie les toma atención, ni se les da tampoco valor a tantos saberes y lecciones de vida que ellos tienen para darnos. Uno de estos misioneros es Monseñor David Martínez, quien es obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Y él en una entrevista que vamos a compartir ahora, una entrevista que tuvo con la cadena COPE de España, nos va a contar la experiencia de su vida como misionero en el Perú, labor que realiza con total pasión y entrega, dice él, desde su amor por la Amazonía y su vocación también por el servicio. Así que aquí vamos con la entrevista. Monseñor David Martínez de Aguirre, dominico y obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, en la Amazonía peruana, que tiene muchas cosas que contarnos de su vida con aquellas comunidades y de su propia trayectoria. Bueno, usted antes de ser obispo fue misionero, así que me gustaría que nos contara a los oyentes, y a mí en primer lugar, pues cómo surgió su vocación misionera dentro, lógicamente, de la Orden de Predicadores. Sigo siendo misionero, siempre me defino como misionero y obispo, que es lo que nos define también la Iglesia. Mi vocación se fue forjando pues en los ideales que como niños íbamos viviendo en aquellos grupos de tiempo libre,
en la parroquia de Vitoria de Los Ángeles. Y ahí en los campamentos, en la convivencia, en el subir el monte, el ayudarnos con la mochila, los juegos, las celebraciones, el hablar de Jesús, se fueron forjando unos ideales que ya pues cuando llegué con mis 17 y 18 años quería de alguna manera plasmar. Y esa ilusión por plasmarlo pues iba barajando varias posibilidades, el irme como cooperante a un país del sur o vivir en alguna comunidad, iba a decir más hippie, ¿no? Un poco que vivieran con un ambiente pues comunitario, un ambiente de poner las cosas en común. Bueno, y todo eso que se iba forjando fui uniéndolo, y yo decía que había cuatro puntos importantes, que era pues una vida de austeridad, una vida entregada a los demás, una vida comunitaria con un proyecto en común, y todo eso centrado en Jesús. Y un día dije, bueno, pues lo tienes ahí debajo de casa, que eran los dominicos. ¿Dónde ejerce precisamente esa labor como misionero y como obispo? Bueno, Puerto Maldonado es una capital de departamento, que se dice allá como si dijéramos aquí una autonomía, ¿no? Pero Puerto Maldonado, eclesiásticamente, el vicariato de Puerto Maldonado es más que la geografía política de Puerto Maldonado. Abarca parte de la selva del Cusco, parte de la selva de Ucayali y el Madre de Dios, cuya capital es Puerto Maldonado. Es una zona amazónica con transición a los Andes, de tal manera que en nuestro vicariato, en los 158.000 kilómetros cuadrados, tenemos comunidades de altura hasta los 4.000 metros, toda la zona de Incahuasi, y luego tenemos lo que es las comunidades de la transición, la ceja de selva que se llama, pues en las misiones de Coribeni, de Quillabamba, y luego tenemos ya la selva baja, que es el Madre de Dios, mayormente, esta zona de Puerto Maldonado está en selva baja, y la zona también del Bajo Urubamba y del Purús. Es una zona amplísima, con bosque tropical y con una densidad muy baja. La población está muy concentrada en dos núcleos mayoritarios, que es Puerto Maldonado y Quillabamba. Y Puerto Maldonado, bueno, pues es una amalgama de gentes, porque es toda la gente de la sierra que se ha venido, bueno, y de otros lugares también del Perú, que se han venido pues buscando un medio de vida. Hace años atrás muchos vinieron huyendo del terrorismo, de Sendero Luminoso, otros soñando con el sueño del oro, y otros buscando una tierra, los campesinos. Hoy mayormente el Madre de Dios es la zona del Perú con mayor crecimiento demográfico, y esto se debe a la fiebre del oro, que está configurando mucho, quizá en exceso, pues nuestra región del Madre de Dios, que no es todo el vicariato, pero esta zona del Madre de Dios está muy configurada por el oro, sí. Bueno, ¿y qué características tiene el carisma, la encarnación del carisma de Santo Domingo 800 años después de que surgiera en la Iglesia? ¿Qué características tiene esa encarnación en la realidad de Perú y en concreto en Puerto Maldonado? Porque todo el vicariato está en manos de la Orden de Predicadores. Así es. Bueno, queremos seguir de alguna manera pues esa intuición de Santo Domingo, que en América, pues esa voz de Santo Domingo fue clamada a los vientos por pues Bartolomé de las Casas, Antón de Montesinos, ¿no? Es el grito de los dominicos en aquella isla de la Española, en la que decían, bueno, es que no son personas los que estamos aquí, y que supuso una reflexión muy importante también aquí en Europa. O sea, el mismo pensamiento que iba con una idea colonizada, por primera vez, yo creo, en la historia de la humanidad, desde sus bases, desde la ideología, se revierte y se le dice, no, mira, que hay cosas que revisar. Fue la capacidad de estos frailes de intentar ver al viejo mundo desde aquel nuevo mundo, ¿no? Fueron allá con una misión, con una mirada desde Europa, y fueron capaces de mirar el resto del mundo desde la visión de esos pueblos indígenas. Ese pensamiento es el que yo creo que los dominicos hoy intentamos actualizar, intentamos mantenernos. Es decir, bueno, queremos estar al lado de estos pueblos indígenas, al lado de estas poblaciones, desde ahí mirar nuestra propia vida, y desde ahí también mirar este mundo y mirar este pensamiento global,
¿no? Y decir, bueno, queremos ayudar a estos pueblos a que se sienten en la mesa del diálogo y que también aporten su pensamiento, ¿no? Su cosmovisión. ¿Cómo se presenta que a través de Selvas Amazónicas, que es la ONG de los dominicos que trabaja allí y en otras presencias, en América Latina y en otros lugares, para vivir una experiencia de cooperación, de ayuda al desarrollo, de denuncia, de contacto con aquella realidad indígena? Bueno, pues es bonito porque cuando llega un voluntario, para el misionero también, que está en la misión, yo ahora no es el caso en Puerto Maldonado, pero he estado muchos años en la misión de Kirigueti, y cuando estás allá con poca comunicación con alguien con el que te comunicas en tu idioma, iba a decir, ¿no? Es una oportunidad pues de expresar muchas ideas, muchos sentimientos e intentar compartirlo también con otro y ver cómo la otra persona de alguna manera también se deja impactar y encantar con esa realidad. Entonces, bueno, pues supone un pequeño corte también, un cambio que también es continuidad, pero es un corte en el sentido de decir, bueno, hay que acoger a la persona que viene y hay que intentar ayudarle a que bucee en ese mundo, ¿no? Entonces es un reto también para nosotros, es algo bonito porque es una oportunidad que tenemos de incidir en esta sociedad del primer mundo o del norte, desde esos pueblos, ¿no? Podemos lograr ese impacto también los voluntarios. La idea, José Luis, es amazonarse, es un verbo que he inventado. Sí, lo han inventado ellos, está en la página web de Selvas Amazónicas, hay que amazonarse. Monseñor ya se ha amazonado hace unos cuantos años. Completamente. Pues sí, muchas gracias, Monseñor. Y nos sentimos muy cercanos a ustedes. Bien, hasta ahí la entrevista entonces con Fray David Martínez de Aguirre, obispo misionero, coadjuntor del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Ella lo ha contado, ha compartido con toda América Latina, también para el mundo a través de esta cadena COPE, su experiencia de vida, ¿no? Lo que lo marcó, cómo decidió él salir de su país, llegar hasta el Perú y empezar esta vida, ¿no? Esta experiencia de misionero que hasta ahora más bien cada día dice se enamora más, se convence más de que esa es su vocación y se mantiene ahí fiel y firme, ¿no? En ese trabajo que más que un trabajo es un aprendizaje y es un compartir. Entonces, Monseñor David Martínez Aguirre nos cuenta así, a él le toca estar en el Vicariato de Puerto Maldonado acompañando a nuestros hermanos amazónicos. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de esta canción, a ver si le suben un poquito el volumen. Conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. Toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero. Muy bien, ahí quería escuchar yo un poquito esa canción porque es tan linda, ¿no? Toma mi vida, ¿no? Toca mi vida, toma mi mano, y así es como sintió también Monseñor David Martínez ese llamado, ¿no? A la misión, a la vocación de misionero. Y bueno, vamos a seguir con este tema, ¿no? Porque si bien hemos escuchado la experiencia de Monseñor David Martínez, no es la única casa de misión, ¿no? que hay en nuestro Perú por parte de la Congregación de los Dominicos. No, hay muchas más y vamos a hacer un recuento para que ustedes tomen nota. Por ejemplo, tenemos misión, ¿no? Casa de misión en San Jacinto, que está ubicado en Puerto Maldonado, departamento de Madre de Dios. Hay otra misión que se ubica, es la misión llamada San Miguel, que se ubica en Madre de Dios también, pero en la localidad de Xintuya. Así que hay otra misión. Seguimos con la misión San José de Coribeni, departamento del Cusco. Otra misión es la misión San Pedro Mártir de Timpía, corresponde también al Cusco. La misión La Inmaculada de Kirigueti, también estamos hablando del Cusco.
Seguimos con la misión El Rosario. Esta misión El Rosario se ubica en Cepagua, departamento de Ucayali, y tenemos dos casas también, la casa Parroquia Inmaculada Concepción de Quillabamba en el Cusco y la casa Convento de Santa Rosa aquí en la ciudad de Lima. Todas esas son misiones que existen, que actualmente están presentes para ayudar, solidarizarse y por supuesto también aprender, ¿no?, de tantos saberes y de tantas lecciones de vida que nos pueden dar nuestros hermanos y hermanas del sur amazónico. Bueno, pero ¿qué se hacen en estas casas de misión? Algo nos ha contado ya Monseñor David Martínez, ¿no? Pero para seguir, ¿no?, enterándonos un poquito más sobre qué prioridades tienen en cada uno de estos lugares para ayudar a nuestros hermanos y hermanas de nuestras comunidades amazónicas, vamos a escuchar el siguiente informe donde podrán tomar nota de las importantes acciones de solidaridad que se realizan, pero sobre todo podrán escuchar a los pobladores también para comprender su espíritu, ¿no?, para saber de su existencia y del amor que tienen por las cosas sencillas de la vida, el verdadero valor de la fraternidad, que desde la ciudad, amigos, amigas, olvidamos con tanta facilidad. Así que aquí el gran trabajo de los misioneros dominicos en nuestro Perú. Escuchemos. Jesús. Viajar por la Amazonía, recorrer sus sinuosos y caudalosos ríos, acercarse a su enorme diversidad cultural y biológica, es una de las experiencias más enriquecedoras y apasionantes que pueda realizar un ser humano. Pero residir en ella, convivir con sus culturas y enfrentar los múltiples riesgos que presenta su exuberante naturaleza es algo que pocos han logrado realizar. Los únicos que lo han alcanzado han sido los misioneros. Iniciamos nuestro camino en Puerto Maldonado, capital del departamento de Madre de Dios. Es la misión más antigua, fundada en 1910, pero hoy es una ciudad cosmopolita que, a pesar de estar enclavada en plena selva, ofrece óptimas perspectivas, incluso para la industria de la madera, el oro, la agricultura, ganadería y el turismo. Además de la atención parroquial, destacan algunos proyectos de especial relevancia, como el referido a la formación integral del Movimiento Cristiano Campesino de Madre de Dios, Mocripam, que atiende a más de 50 comunidades. Igualmente, es de especial relevancia el proyecto de becas para estudios secundarios y superiores, que beneficia a jóvenes de muy bajos recursos económicos. En la ciudad, se atiende especialmente a la población más pobre, a través del proyecto de atención sanitaria a indigentes y asentamientos humanos marginales, o a través de campañas sanitarias gratuitas. Y si amas al otro, no condenas, no juzgas, no olvidas, no ignoras, no rechazas, sino que te da los elementos y las herramientas totalmente contrarios, como es la solidaridad, la cercanía, la ayuda, el acompañar, el sentir el dolor, el sufrimiento y generar las circunstancias que realmente pues ayuden. También en Madre de Dios se ubica la misión de Cintuya, creada en 1958, y desde la cual se atiende a diferentes etnias como Jarambut, Matsigenga y Yine. Actualmente cuenta con una escuela primaria y una escuela secundaria, posta médica y una nueva iglesia. Desde esta misión se atienden 30 comunidades campesinas y nativas, se mantiene un internado para estudiantes de secundaria, se proporcionan becas de estudios superiores a jóvenes nativos y se atienden múltiples necesidades de la vida cotidiana en comunidades sumamente alejadas. Nos trasladamos a la provincia amazónica de La Convención, en el departamento del Cusco,
donde se concentra la mayor presencia misionera. En su capital, Quillabamba, se desarrolla una intensa labor pastoral, tanto en la ciudad como en más de 30 comunidades campesinas, al mismo tiempo que se atienden otras actividades, entre las que destacan la Oficina de Derechos Humanos, Cáritas Puerto Maldonado y Radio Quillabamba. La radio lo que quiere ser es un medio de comunicación entre la población de la conexión. Lo que queremos, o lo que se pretendió por lo menos, y se pretende todavía actualmente, es que la radio sea de la comunidad, no que sea de los misioneros dominicos o de CENCOS o de otra institución. Lo que queremos es que realmente la radio responda a las necesidades de comunicación de toda la población que hay aquí en nuestro entorno. Penetrando en la difícil geografía de la selva alta de la cuenca del río Urubamba, llegamos a la misión Coribeni, creada en 1918 para atender la numerosa población matsiguenga de la zona y que hoy atiende pastoralmente a más de 30 comunidades campesinas y más de 20 comunidades nativas. El matsiguenga será matsiguenga, el nativo será siempre nativo, ¿verdad? Y ellos, digamos que tienen una gran virtud que a veces no tenemos los occidentales, ¿verdad? Que es escuchar. Ellos escuchan. Y aunque a veces no veas que mueven muchos músculos y demás, ellos están muy concentrados en lo que escuchan. Y luego tienen tiempo, yo creo que son de carácter místico. Desde esta misión se desarrolla un amplio e integral programa de atención pastoral, educativa y sanitaria a las comunidades nativas matsiguengas. Igualmente, cuenta con 3 residencias de estudiantes de secundaria y se proporcionan becas a jóvenes que cursan estudios universitarios. Descendiendo por el caudaloso y torrentoso río Urubamba, nos encontramos con una de las maravillas naturales más impactantes de esta región amazónica, el Pongo de Mainique, frontera natural entre la montañosa selva alta y la llanura amazónica del Bajo Urubamba. Unos kilómetros más de navegación y llegamos a la pequeña pero hermosa misión de Timpía, que también atiende población matsiguenga. Entre sus acciones más destacadas, resalta el internado que acoge a niños y niñas estudiantes de primaria y el programa de becas que beneficia a jóvenes matsiguengas en estudios superiores. La educación es lo principal para las personas. Como bien sabemos que, a mí la educación es importante porque tengo que estudiar y tengo que educarme para el bienestar de mi pueblo. Además, esta misión desarrolla un amplio programa de ayudas sociales que incluye alimentación escolar, apoyo a centros educativos, atención sanitaria a casos de emergencias y atención a solicitudes de ayuda provenientes de las comunidades nativas más alejadas. A pocas horas de navegación, continuando siempre por el río Urubamba, llegamos a la misión más joven, Quirigueti, creada en la región que posee la mayor densidad de población indígena matsiguenga, Achaninka, Nanti y Caquinte, poblado de matsiguengas en su totalidad, con internado indígena, escuela, colegio de educación secundaria, posta médica y aeropuerto. Igualmente, Quirigueti fue la misión de acogida de los achaninkas, salvados de las garras terroristas de Sendero Luminoso, y posteriormente ubicados en la nueva misión de Tangochiari. La comunidad vive tranquila ahora, porque antes, como a otro lado había, se llama eso, violencia, pero acá no estamos soportando esa violencia como hemos tenido en otro lado. Bastante estoy agradecido a la misión de Quirigueti por este servicio que está haciendo por mí. Hoy, la misión de Quirigueti realiza una amplia y compleja labor, tanto pastoral como social, atendiendo a 20 comunidades nativas, y ofrece una especial atención
a las comunidades más apartadas y que requieren mayor ayuda, entre las que destacan Montetoni, Tangochiari, Taini y Cochiri. Ya en el departamento de Ucayali, llegamos a la misión de Cepagua, la más importante de esta región. Hoy la misión de Cepagua es una de las más florecientes, acogiendo en su seno a Yines, Amahuacas, Achaningas, Yaminahuas, Charas y Matziguengas. Cuenta con escuela primaria, colegio de secundaria, instituto tecnológico y magníficas instalaciones de carpintería y aserradero, además del único hospital existente en toda la región del Urubamba. Entre sus acciones, destacan sus 2 internados que benefician a varones y mujeres, estudiantes de secundaria. Represento la etnia Kashinam, los misioneros que nos han podido mandar a venir acá a Cepagua para poder seguir estudiando y aprovechar la oportunidad que nos dan. También se les otorga becas de estudios superiores, respuesta a las emergencias sanitarias, atención a la población indigente y organizando evacuaciones de los enfermos más graves a Lima y favoreciendo las comunicaciones, abriendo nuevas pistas de aterrizaje en las comunidades más alejadas. Y para concluir nuestro recorrido, salimos de la selva y nos trasladamos a la costa, concretamente a la ciudad de Lima, donde los misioneros atienden desde 1913 el santuario de Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, así como la Casa de Espiritualidad. Igualmente, los misioneros han creado el Centro Cultural José Pío Asa, destinado a la difusión cultural y etnográfica, la edición de publicaciones y la organización de diversos proyectos implementados en las misiones amazónicas. Para hacer realidad toda esta intensa actividad, no solo se cuenta con el sacrificio y la entrega de los misioneros, sino también con el respaldo del Secretariado de Misiones, que desde Madrid lleva más de 40 años apoyando con sus campañas esta extensa y compleja labor misionera, siendo fieles a las propias prioridades misioneras y dando especial atención a las etnias amazónicas. El continuo esfuerzo de los hombres y mujeres que en él laboran permiten la organización de las campañas anuales y acogida de todos aquellos benefactores de las misiones, cuyos donativos hacen posible la labor misionera y el constante desarrollo de los pueblos amazónicos. Estamos dejando la huella de todo ello, los principales signos que son la educación, la salud, la ayuda social. Todo esto teniendo un eje prioritario que es el de ser misioneros. Nadie construye un mundo más justo si no es desde la fraternidad. Hoy, los misioneros, a pesar de vivir en los lugares más recónditos, están más cerca que nunca de quienes no solo nos observan, sino de quienes están dispuestos a caminar con nosotros al lado de estos pueblos, que si bien son los que más sufren la discriminación y la pobreza, son también quienes mejor nos enseñan a convivir en armonía con el hombre y con la naturaleza. Muy bien, ese ha sido entonces el sentir de esta vocación misionera, el sentir que queríamos compartir con ustedes aquí a través del programa. Ustedes saben que ese es el espíritu de compartir con ustedes misiones amazónicas. Así que el programa especial ha sido ese, el que ustedes sepan qué significa ser misionero. Amigos y amigas, nos vamos con más, regresamos la próxima semana. Que estén bien, un gran abrazo. Hemos presentado Misiones Amazónicas, un espacio radial producido por el Centro Cultural José Pío Asa. Los esperamos en el siguiente programa.